Isaías fue uno de los personajes más importantes de la Biblia. Su trayectoria ha sorprendido a miles de personas a lo largo de los siglos. Su sabiduría y conexión única con Dios lo convirtieron en un verdadero mensajero de Dios, transmitiendo predicciones sobre eventos futuros y proclamando enseñanzas de justicia y redención. En este video, exploraremos la vida de este profeta con más profundidad, desentrañando sus profecías y entendiendo cómo sus palabras continúan impactando e inspirando a las generaciones actuales. Prepárate para descubrir los misterios de la vida de este profeta y aprende lecciones que pueden cambiar tu vida. Isaías, hijo de Amoz, fue una figura increíble de la historia antigua, conocido por su vida y sus mensajes proféticos. Vivió una época llena de altibajos en Judá, con los reinados de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías. Imagínese a Isaías no solo como alguien que pronunció palabras difíciles, sino como una persona que vivió experiencias extraordinarias. Estaba casado con una profetisa, lo que demuestra cuánto valoraba la espiritualidad en su vida personal. El ministerio de Isaías duró mucho tiempo, aproximadamente 64 años, abarcando los tiempos de 4 reyes diferentes. Enfrentó desafíos, buenos y malos momentos, siendo siempre la voz de Dios en medio de situaciones complicadas. Isaías no solo habló de justicia y rectitud, sino que también transmitió un mensaje de esperanza y redención. Sus palabras sobre un futuro Mesías, especialmente en el capítulo 53, iluminaron el plan divino de Dios para salvar a la humanidad. A pesar de las dificultades, Isaías se mantuvo fiel a su misión. Podía entender lo que sucedía a su alrededor y transmitir los mensajes de Dios de una manera que todos pudieran entender. La historia de Isaías es como una invitación eterna a ser obedientes, justos y llenos de esperanza. Él es como una luz que guía a todos aquellos que buscan la verdad y la justicia, incluso en tiempos difíciles. Isaías, hijo de Amós, es una inspiración para todo aquel que quiera vivir una vida alineada con la voluntad de Dios. Es por eso que vamos a desglosar los puntos principales de tu historia, pero primero, solo verifica si ya estás suscrito al canal y deja un me gusta en el vídeo para ayudarnos a traer más historias bíblicas como esta. En el Antiguo Testamento, Isaías se destaca como el mayor profeta mesiánico, porque sus profecías contienen elementos que, para nosotros que somos cristianos, se cumplieron en la persona de Jesucristo, quien es visto como el Mesías prometido. La sabiduría de Isaías aparece en sus palabras, que muestran que entendía mucho sobre las personas y la relación entre Dios y las personas. El relato de su llamado a profetizar es uno de los más extraordinarios registrados en el Antiguo Testamento. En esa ocasión, Isaías tuvo una visión del trono de Dios y vio a serafines que proclamaban la santidad de Dios. Ante tanta gloria, el profeta asumió su propia pecaminosidad. Se consideró incapaz de ser profeta cuando dijo: «Soy un hombre inmundo de labios». Isaías 6, 5. Pero uno de los serafines tocó su boca con un carbón encendido y lo purificó. Después de eso, el profeta escuchó la voz del Señor que decía: «¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros?». Entonces el profeta respondió: «Ya aquí estoy, envíame a mí». Isaías 6, 8. Al inicio de su obra, se revela que el profeta Isaías recibió visiones divinas a lo largo de los reinados de los monarcas de Judá, Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías. A través de sus escritos, es evidente que Isaías era un individuo educado y altamente capacitado. Su notable capacidad analítica y su refinado sentido poético lo destacan como uno de los escritores hebreos más destacados, siendo venerado por muchos como tal. El profeta Isaías transmitió mensajes mezclando críticas y advertencias sobre las malas consecuencias de la deslealtad del pueblo. Al mismo tiempo, ofrecía consuelo y esperanza de un futuro mejor. Isaías enseñó sobre la importancia de ser fiel a Dios. También escribió a los judíos que estaban en el exilio, pidiéndoles que se arrepintieran y confiaran en las promesas de Dios. Isaías prometió que después del período de cautiverio, Dios bendeciría a aquellos que permanecieran fieles, trayendo restauración y bendiciones de una manera nunca antes vista. Los pecados de Israel y Judá llegaron a un punto tan grave que Dios usó a Isaías para hablar de varias consecuencias malas que afectarían a los hebreos en general. El mayor de ellos fue el exilio en Babilonia. En este contexto, Dios instruyó a Isaías a profetizar para que los corazones de aquellas personas desobedientes se endurecieran, sus oídos y sus ojos se cerraran, para que el juicio de Dios sucediera sobre ellos. Isaías también mencionó las futuras bendiciones que vendrían después del exilio. Profetizó que un grupo sobreviviría a este periodo difícil y regresaría a la tierra prometida.
Como podemos ver, las profecías son parte de la historia del profeta Isaías y su profecía más famosa fue inspirada en una visión divina, donde proclamaba la venida del Mesías que traería redención y justicia al mundo. En su libro, en los capítulos 42, 49, 52 y 53, encontramos un mensaje sorprendente, pintando un retrato del Mesías como el siervo sufriente. Isaías describe un personaje que sería incomprendido, despreciado y rechazado por los hombres, pero cuyo sacrificio traería sanación y redención a la humanidad. La figura profetizada por Isaías prefiguró notablemente la vida y el ministerio de Jesucristo. Él se convertiría en el cumplimiento de las antiguas promesas, encarnando la esperanza y la salvación para todos los que creyeran. Jesús, el Mesías anunciado, sería el siervo sufriente que cargaría con los pecados del mundo, ofreciendo la reconciliación entre Dios y la humanidad. En Isaías 42, 1-7 leemos: «He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi elegido, en quien mi alma se deleita, puse mi espíritu sobre él, él hará justicia a los gentiles. No gritará, no se enaltecerá, ni hará oír su voz en la plaza. La caña cascada no se quebrará, ni la hoguera que humea se apagará, con la verdad traerá la justicia. No fallará ni será quebrantado hasta que ponga la justicia en la tierra, y las islas esperarán su ley. Así dice Dios, el Señor, que creó los cielos y los extendió, Él, que extendió la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que en él está, y espíritu a los que en él caminan. Yo, el Señor, os he llamado en justicia, y os tomaré de la mano, y os guardaré, y os daré pacto al pueblo, y luz a las naciones. Para abrir los ojos de los ciegos, para sacar de la cárcel a los que están encarcelados, y a los que habitan en tinieblas». En Isaías 49, 1-7 vemos la continuación. «Oídme, tierras del mar, y vosotros, pueblos lejanos, escuchad, el Señor me llamó desde el vientre de mi madre hizo mención de mi nombre. Y puso mi boca como una espada afilada, en la sombra de su mano me escondió, y me hizo como una flecha limpia, en su aljaba me escondió. Y él me dijo, tú eres mi siervo, tú eres Israel, a quien yo glorificaré. Pero dije, ciertamente en vano he trabajado, y en vano he gastado mis fuerzas, sin embargo, mi derecho está delante del Señor, y mi recompensa delante de mi Dios. Ahora pues, dice el Señor, que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob, y reunir a Israel con él, porque el Señor me ha honrado, y mi Dios ha sido mi fortaleza. Y él dijo, poco te es ser mi siervo, restaurar las tribus de Jacob y hacer volver a los preservados de Israel, también te di para que seas luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra. Así dice el Señor, Redentor de Israel, su santo, al despreciado, a la abominación de las naciones, al siervo de los tiranos, reyes lo verán, y se levantarán, como príncipes, y lo adorarán, por amor del Señor, que es fiel, y del Santo de Israel, que te escogió. Isaías 53, 4-5 proclama, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y oprimido. Pero Él fue traspasado por nuestras transgresiones, y molido por nuestras iniquidades, el castigo que nos trajo la paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Estas palabras resonaron de manera extraordinaria cuando Jesús, el Mesías, caminó sobre la tierra. Su vida, muerte y resurrección cumplieron cada detalle de las profecías de Isaías, estableciendo un vínculo inquebrantable entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El mensaje profético no fue solo un vistazo al futuro, sino una promesa divina que se hacía realidad ante los ojos de la humanidad. El siervo sufriente no solo cargó con los pecados del mundo, sino que también trajo redención, amor y la promesa de vida eterna. La justicia de Dios se manifestó en la generosa oferta de perdón y reconciliación mediante el sacrificio de Jesucristo en la cruz. El Mesías, anunciado en las palabras del profeta, se convirtió en la personificación de la esperanza, la gracia y la redención para todos aquellos que buscan la verdadera justicia. Lo que realmente destaca a Isaías es su visión del Mesías, es decir, la persona que vendría a traer la solución a los problemas. Habló con tanto detalle sobre el Mesías que parecía que estaba viendo el futuro. En el capítulo 53, habla de un siervo sufriente, que es como describe al Mesías, y esto parece una predicción asombrosa sobre Jesucristo y lo que hizo para salvar a la gente. Además, las visiones de Isaías van más allá de su tiempo, porque habla de la esperanza en el Mesías que traería la salvación. Sus palabras todavía se leen y estudian hoy, mostrando cómo las antiguas promesas están conectadas con las cosas que le sucedieron a Jesús en el Nuevo Testamento.
Pensar en Isaías como el mayor profeta mesiánico del Antiguo Testamento nos desafía a comprender cuánto sabía y cómo pudo ver cosas que iban más allá de su tiempo. Sus mensajes no son solo sobre el pasado, sino que son como una guía espiritual que aún nos ayuda a comprender la promesa de Dios de un Salvador que trae luz al mundo. Isaías no es solo alguien que vivió hace mucho tiempo, sino alguien que continúa inspirándonos con la idea de que Dios siempre ha querido salvarnos y guiarnos. La profecía de Isaías no solo aborda eventos pasados, sino que también se extiende a un cumplimiento aún por venir. En sus visiones, Isaías profetizó sobre la restauración que ocurriría después del exilio, describiendo las maravillas que se desarrollarían durante este periodo. Se refirió a esta nueva realidad como los nuevos cielos y la nueva tierra. Isaías 66, 22 leemos: «Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo crearé permanecerán delante de mí, dice el Señor, y así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre». Para completar en Isaías 65, 17 escribió: «Porque crearé cielos nuevos y tierra nueva. Las cosas primeras no serán recordadas, ni vendrán a la memoria». Esta promesa, iniciada durante el ministerio terrenal de Cristo y continuada a lo largo de la historia de la Iglesia, alcanzará su plena consumación en el regreso glorioso de nuestro Señor Jesús. Este cumplimiento final será la culminación de una trayectoria que comenzó con la encarnación de Cristo y se desarrolló en el tiempo, culminando en la prometida renovación completa de las esferas celeste y terrestre. Ahora quiero enfatizar el capítulo 6 de Isaías, que relata la visión que tuvo el profeta del Señor sentado en un trono, rodeado de serafines. Hay algunas lecciones que podemos aprender de esta visión y el impacto de la gloria de Dios y quiero hablar un poco de ellas. Dios es completamente puro y grande. Isaías vio al Señor como algo santo, 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 indicando que Él es completamente puro y sin mancha. Su grandeza está representada por el hecho de que está en un trono, rodeado de ángeles que exaltan su gloria. La tendencia humana al error, Isaías reconoció su propia falibilidad en la presencia de Dios, admitiendo: «Ay de mí. Estoy perdido, porque soy un hombre de labios inmundos». Esto nos enseña que todos cometemos errores y necesitamos la gracia de Dios para ser salvos. Dios ofrece perdón y renovación. Después de reconocer sus errores, Isaías fue limpiado de sus pecados. Un serafín tocó sus labios con un carbón encendido, simbolizando la renovación y la expiación por sus pecados. Esto resalta la gracia y la compasión de Dios, que ofrece perdón y renovación a quienes se arrepienten. El llamado a servir, después de ser purificado, Dios preguntó: «¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros?». Isaías respondió rápidamente: «Y aquí estoy, envíame». Esto resalta el llamado de Dios a sus siervos, convocándolos a cumplir una misión. Dios desea usar nuestras vidas para compartir su mensaje con el mundo y debemos estar dispuestos a responder a ese llamado. Estas son algunas de las lecciones extraídas de la visión de Isaías en el capítulo 6, que nos recuerdan la pureza de Dios, nuestra tendencia a errar, la generosidad de Dios al ofrecer perdón y renovación, y el llamado a servir en su misión. Después de esta reflexión, podemos concluir que la historia de Isaías no es solo una historia de sufrimiento, sino también un testimonio de la fidelidad y la valentía que caracterizan a los verdaderos profetas de Dios. En su vida y obra, Isaías ilustra la naturaleza transformadora de la palabra de Dios. No solo predijo acontecimientos futuros, sino que también expresó verdades eternas sobre la naturaleza de Dios, la condición humana y la esperanza de la redención. La voz de Isaías sigue resonando, recordándonos la importancia de vivir con fe, integridad y un compromiso inquebrantable con la verdad. El mensaje de Isaías nos invita a reflexionar sobre nuestro propio viaje espiritual, confrontando nuestras debilidades y buscando una relación más profunda con Dios. Su vida nos inspira a ser mensajeros de la verdad, la justicia y la esperanza en un mundo a menudo marcado por desafíos e incertidumbre. Además, el profeta Isaías siempre buscó estar cerca de Dios a través de la oración. Y su forma de comunicarse con Dios puede ser una guía para todos los que queremos tener una vida espiritual importante. Primero, Isaías nos enseña que es importante ser humildes cuando oramos. Sabía que no era perfecto comparado con la grandeza de Dios. Podemos comenzar nuestras oraciones siendo humildes, reconociendo nuestras debilidades y pidiendo ayuda para enfrentar los desafíos de la vida. Otra cosa importante es persistir en la oración. Isaías no se rindió ni siquiera cuando las cosas se pusieron difíciles. Siguió pidiendo y agradeciendo a Dios. Podemos aprender a no abandonar nuestras oraciones, incluso cuando las cosas no van bien. Orar siempre nos ayuda a estar más conectados con Dios.
La oración de Isaías también estuvo llena de gratitud. Agradeció a Dios por las bendiciones que recibió. Cuando damos gracias en nuestras oraciones, comenzamos a notar todas las cosas buenas que nos rodean, lo que fortalece nuestra fe y conexión con Dios. Isaías también nos recuerda que escuchemos lo que Dios tiene que decir. Sus visiones y mensajes llegaron porque escuchó atentamente a Dios. De la misma manera, cuando guardamos silencio durante la oración, podemos escuchar lo que Dios quiere decirnos, incluso con todo el ruido del mundo. Siguiendo el ejemplo de Isaías y teniendo una vida de oración, podemos encontrar paz interior, sabiduría y fortaleza espiritual. Cuando la vida se pone difícil, la oración se convierte en un ancla que nos da la fuerza que necesitamos para afrontar los desafíos con fe y esperanza. Aprendamos de la sabiduría de Isaías y hagamos de la oración un vínculo constante entre nosotros y Dios, guiándonos en nuestro camino espiritual. Gracias por ver el vídeo hasta el final. No olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones para ver más contenido similar. Si tiene preguntas o ideas, deje un comentario porque su opinión es importante para hacer crecer nuestra comunidad.